inteligencia artificial. Hay una parte que está en las lecturas que no creo que alcancemos a ver, porque fue muy buena participación, eso es bueno. Entonces vamos directamente a la parte de regulación de inteligencia artificial. Bueno, es importante mencionar que esta parte está basada en el artículo de Sherard sobre regulación de inteligencia artificial, que él es un profesor de Harvard. Y esta postura, efectivamente, es dentro de marcos de liberalismo democrático, ¿no? Es decir, hay otras posibilidades, por supuesto, eso es parte de nuestra especulación como científicos sociales, pero digamos como que es dentro de esos marcos, para hacerlo explícito al menos. Muy bien. Al principio, cuando les comentaba acerca del algoritmo y de qué era una inteligencia artificial, y el problema realmente de definir estas palabras es porque también en términos de regulación es difícil. Es difícil definir qué es lo que se va a regular o qué es lo que se va a vigilar. Si no podemos definir adecuadamente qué es lo que estamos regulando, entonces la construcción de un sistema regulador eficaz será difícil. Si no podemos, la segunda premisa, si no podemos definir adecuadamente la inteligencia artificial, y la tercera premisa, la conclusión, por lo tanto la construcción de un sistema regulador eficaz para la inteligencia artificial será difícil. Por poner un ejemplo, si nosotros decimos de forma bruta, si lo decimos de forma así, como sale, hay que regular toda forma de inteligencia artificial. Yo puedo pensar, bueno, ¿será realmente necesario regular la inteligencia artificial de un videojuego? Pues yo creo que no, ¿no? O sea, a lo mejor el acceso a menores para el videojuego, pero realmente no hay una inteligencia artificial, pero no hay necesidad regular. Sin embargo, sí. Bueno, yo creo que también se deben de conocer muy bien los objetivos para los que está diseñada esa inteligencia. ¿No? Por ejemplo, ayer leí en una revista de medicina que en un instituto hicieron como pequeños drones que van a ser polinizadores, que van a hacer como el trabajo que hacen las abejas, ¿no? Pero decían ahí que la intención no era sustituir a las abejas, sino ayudarlas a que hicieran, porque estaba reduciéndose pues hay zonas donde ya no hay abejas. En China fauna obreros, miles de obreros. Eso, entonces también hace rato estaba pensando como cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial, porque por ejemplo, si son, o sea, porque creo que ya van más allá de facilitar algunas actividades que hacemos los humanos, ¿no? No sé, como que veo como, no sé, como que son objetivos muy ambiciosos que tal vez tratan hasta regular, que es muy difícil regularlos, ¿mencionas? ¿O qué? No, pues sí, más bien, o sea, como eso debe estar muy claro para la regulación. Pues son estos objetivos que necesitamos poner como en claro, ¿no? Yo pienso como en esta robot, Sofía, que la ponen a hacer como una cita en el teléfono, y le dicen que es como para cortarse el cabello, ¿no? Y le dicen así que, no tengo esta hora. Y ella entonces, y tiene estos modismos, bueno, es en inglés, pero de que, déjame pensar, entonces, tiene estas palabras y estas como, las muletillas que haces pensar que son humanos. Entonces, cambia la cita y se la va a hacer a las 10, y la otra persona no sabe totalmente que es un robot. No
Sí, claro, y la cuestión ahí es de cómo estableces esa ley para que una inteligencia artificial se identifique primero. Soy un robot, ¿no? Es cierto. Precisamente ese es el problema con la definición. Scherer usa el término de riesgo público para vincular a una inteligencia artificial que pueda ser sujeto a regulación. Es decir, cuando hay un riesgo para, por ejemplo, cuando una inteligencia artificial empieza a calcular primas de riesgo, ¿no? Para seguros médicos. Hay un riesgo público, hay un interés público de que lo haga de forma justa. También es la cuestión de la justicia, ¿no? Esos son problemas políticos en general. O, por ejemplo, esta caída de la bolsa de valores en 2010. O sea, ¿cómo se puede regular eso? Y esas cosas sí tienen una repercusión pública. Esas son las inteligencias artificiales que se deberían tener en consideración al momento de la regulación. También cabe mencionar que Scherer tiene los pies mucho más en la tierra que Bostrom, por decirlo de algún modo, porque casi siempre está pensando en riesgos estrechos. No es tan especulativo como Bostrom, pero lo menciona. Es consciente, pues, de su existencia. Uno de los problemas de las definiciones de la inteligencia artificial es que las inteligencias artificiales hoy en día ya no le llamamos inteligencia artificial a una inteligencia que juega ajedrez. En su momento a lo mejor sí, pero ya no de manera humana, sino que ahora sabemos de que la mayoría de que estas inteligencias o estos juegos de ajedrez son mejores que cualquier ser humano. Entonces no podemos, según Scherer, utilizar el hecho de ganarle a un ser humano como una condición suficiente para decir que estamos hablando de inteligencia artificial. Es decir, no es eso la inteligencia artificial no es algo que es mejor que el ser humano. Como no lo es inteligencia artificial para estos propósitos de riesgo público, una inteligencia artificial que le gana partidos de ajedrez a Kasparov. Ahí, por ejemplo, ahí está la foto, se levanta, ahí es cuando pierde. Se ve un poco molesto, ¿no? Sí, pero bueno, no es eso, no es la inteligencia artificial que estamos buscando. Después del 2010, este artículo es del 2016. Y él menciona que hay, ¿cuáles son las dificultades realmente para la regulación? O sea, es decir, es cierto, yo personalmente también creo que hay cosas que se tienen que regular, pero no es fácil. O sea, no regular, digo, varias personas que estamos orientadas en el centro político, centro izquierda, centro derecha también, nos gusta pensar que hay que regular cosas, pero no por decreto. Hay aspectos económicos y técnicos y políticos detrás. ¿Cuáles son esos aspectos? Precisamente dentro de la inteligencia artificial hay aspectos funcionales que no permiten regular por decreto. Uno de ellos es el problema de la sigilosidad, discreteness. Y este problema lo que quiere decir es una persona no necesita los recursos e instalaciones de una gran corporación para escribir código informático. Cualquiera que tenga un ordenador personal moderno, un smartphone incluso, e internet puede ahora contribuir a proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Las personas, por lo tanto, pueden participar en el desarrollo de la inteligencia artificial desde un garage, un dormitorio o el vestíbulo de una estación de tren. Este potencial de sigilio proporciona la mayor discordancia entre la inteligencia artificial y otras fuentes de riesgo público. En el fondo puso una imagen de una industria que está lanzando gases. Eso no se puede ocultar tan fácil, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando van estos organismos observadores, ven la industria y dicen, bueno, no se puede ocultar que están contaminando el río, que está contaminando el aire, y es relativamente fácil de detectar. Pero hay industrias, como la de la inteligencia artificial, que es difícil ver eso.
porque simplemente alguien puede estar haciendo coding, o sea, codeando, o sea, haciendo código desde el baño, sentado en el baño. O sea, sí, no, en serio, o sea, o no sé, donde sea, en su casa, Sí, claro. en su sótano. Sí. Es posible pensar que se puede observar a Google, porque tienen oficinas físicas, por supuesto, Facebook también las tiene, pero hay infinidad de gente que contribuye a la inteligencia artificial que no es tan fácil de agarrar. E incluso, por ejemplo, otro de los problemas es de que, bueno, creo que se habla un poco más adelante de ese problema, pero Facebook, realmente la inteligencia artificial de Facebook es mundial. O sea, no es, hay oficinas en Palo Alto, California, pero aprende de todos lados. Aprende de China, aprende de ¿sí hay Facebook en China? No, Facebook no en China. En China no. Bueno, de Hong Kong. Aprende de Hong Kong. Sí, en Corea del Norte. ¿En Corea del Sur? Corea del Sur. Es donde sí los dejan salir. Corea del Sur, yo creo que sí. Bueno, ese es el problema, de que alguien lo puede hacer. La inteligencia artificial tiene ese problema de la sigilosidad, que no tienen otras industrias tecnológicas. Hay otro problema que es el problema de la diffusiveness, y es precisamente el hecho de que no es sencillo ubicar quiénes son exactamente los actores que están contribuyendo siempre a la inteligencia artificial. Hace rato, en el problema anterior era la cuestión del sigilio. Aquí estamos hablando de que es demasiado difuso. La sigilosidad y la difusión. Está demasiado extendido la gente que trabaja en esto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico es el código abierto, que cualquiera puede modificar. Y no quiero asustarlos, pero probablemente los que tenemos Facebook hemos ayudado a la inteligencia artificial de Facebook. Claro. Cuando nos dicen, Ese problema que tuvo hace poco, ¿no? Por lo de que mataron y todo, y Ujú. que estuvo ahí, que no sabían realmente cómo tomarlo. Este se me hizo muy importante porque le hacían preguntas, los que, no sé cómo se llaman, los que estuvieron demandando, le hacían preguntas y no entendían lo que hacía realmente Facebook, y no entendían, eso, no sé si lo vieron, hacían preguntas que hasta tú dices, ¿cómo no entienden? Sí, pero luego los ves y dices, bueno, son gente ya mayor, no vivieron este cambio Sí, es cierto. como nosotros, pero no lo entienden. Y Claro. también nos va a pasar a nosotros, que nos estamos, sí, Pero pues también allí, o sea, la parte que estaba demandando tenía mucha culpa, se podría decir, porque cómo aceptas cosas que no conoces. claro. Entonces, ese es el problema. Además. Pero aparte con esto de que ayudamos a Facebook, lo ayudamos a conocernos, a que nos conozca el sistema mejor que cualquier otra cosa. A mí me ha pasado que de verdad hasta pienso o busco en Google, no sé, una podadora. Un día busqué una podadora y a los días abrí Facebook, porque unos días no lo abrí porque estaba haciendo la tesis. Entonces lo abro y lo primero que me salió de verdad fueron anuncios de podadora. A mí me pareció así súper, así terrible, o sea, terrible porque dije, esto es obra del diablo, a lo mejor sí existe. ¿compraste una podadora o no? Sí, la compré. A ver. De hecho, compré la que me sugirió. Pero Inteligente. pasaron los días y me sucedió algo personal y abro Facebook y lo primero que me recomienda es atención terapéutica. O sea, cosas así, pues, que... Cuando tienes una conversación, Ajá. ¿verdad? El micrófono, o sea, Sí, no, tiene activación de micrófono y hasta de cámara, ¿no? Es esto de que te están espiando todo momento. pero ¿cómo activación? Ay, pues se anda aburriendo No mucho. sé, pero ¿Quién sabe? me ha pasado dos cosas, que en alguna conversación y hablo de teléfono a lo mejor es coincidencia. Y otro, bueno, que sí es el algoritmo, mi hermana compró unos muebles, Ajá. yo no abrí el Facebook y lo primero que me salió fue un mueble que escogí. ¿Cómo
pierdas nada, ¿no? No sé si en el algoritmo haya una relación de cercanía física, o sea, de que los Geográfica, sí, sí, claro. relaciones cosas. Claro. Pero aquí lo interesante en términos de regulación es de que nosotros le estamos diciendo, o sea, cuando las podadoras, nosotros anuncia una podadora que dice, me gusta, al darle clic, le estás diciendo a Facebook, bien, sí, así. Esto lo, ajá. Y aprende. Ajá. Y dice, De hecho, Google también tuvo el mismo problema y ellos sí perdieron en Europa de que vendían toda esta información de lo Ajá. que comprábamos Ajá. y bueno, la que compraban ellos y todos estos anuncios que te aparecen de que ya le diste clic, entonces ellos sí perdieron de que porque están vendiendo toda esta información que tienen que estar regulados como todo esto. claro. Pero por ejemplo, hay detalles. Dicen, hay una frase que me gusta mucho, que los algoritmos son la salsa secreta de estos programas, ¿no? Entonces, realmente no sabemos mucho cómo funcionan más que las personas que trabajan allí. Y es un problema también de regulación que vamos a ver. Pero bueno, la cosa es de que nosotros mismos estamos contribuyendo a este problema de lo difuso, de la inteligencia artificial, porque nosotros mismos estamos siendo agentes que refuerzan patrones de aprendizaje de Facebook. Al decirle, sí, este es Juanito. Sí, porque él le preguntaba, ¿es Juanito? Y le decía, sí, es Juanito. Y él parecía que te estaba dando un servicio a ti. No, tú le estabas diciendo, bien, vas bien, software de reconocimiento facial. Entonces, ¿cómo regulas eso? ¿Sabes? Eso es lo difícil. Vamos adelante. Por ejemplo, es fantástico lo que se ha hecho con los traductores. Y uno también favorece. Por ejemplo, yo aquí le escribí la víbora de la mar, ¿no? La canción. Entonces, por ejemplo, aquí me la tradujo to the viper of the sea, here you can pass, to you, bla, 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 behind. Eso, la víbora de la mar. Pero, por ejemplo, si tú le das clic, te pregunta sugerencias, como dice, oye, esta palabra, por ejemplo, ¿cuál será? Melón, una mexicana que frutas vendía, chabacano, melón, aquí es melón. Entonces yo le di clic en melón y me pregunta que si es mejor cántalo, que es otra palabra para otro tipo de melón, creo. Entonces yo le puedo decir si es cántalo, entonces va a aprender. Ajá. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se regula ese tipo de... Va a aprender aparte de la cultura, va a aprender del budismo, sí. Es muy difícil. Aquí son ejemplos benevolentes, pero lo que quiero como ilustrar, sí, claro, es de que es muy difícil, que es demasiado difuso. Yo creo que se regula cuando ya es un problema, ¿no? Como Público. esto nos ayuda, ajá. Pero si te pones a pensar, hay aspectos que sí repercuten como un riesgo público, por ejemplo, los cálculos de primas de seguro, ¿no? O los algoritmos que manejan los datos, ¿no? La protección de datos. Esta es la parte amable, es la parte, o sea, es como tantas tecnologías que tienen un lado bueno y un lado malo. Nosotros estamos reforzando ambos lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, hay razones técnicas detrás de esto que son redes semánticas, se llaman semantic web, y esas semantic web se usan para un montón de aplicaciones, o sea, desde aplicaciones militares hasta aplicaciones comerciales. Y cuando nos ofrecen o sea, es que no es gratis, cuando nos ofrecen este servicio nosotros les damos información, o sea, ayudamos a aprender. Y ese aprendizaje lo usan diferentes empresas, diferentes instituciones para diferentes fines. O sea, es decir, el conocimiento que se genera, por ejemplo, para reconocimiento facial y que nosotros si reforzamos en Facebook, puede ser utilizado para vigilancia, ¿no? ¿Por qué? Porque aprende. O sea, nosotros estamos trabajando para ellos al reforzar eso, y parece como que nos están dando algo, cuando en realidad tiene esos dos lados de la moneda. Entonces, por eso. Sí, pongo a pensar esta regularización. sí.
Y luego también esta parte de que, ay, ¿por qué nos quieren cerrar? Siempre pensamos así como en que el gobierno lo hace mal, o Sí. tenemos esta sensación de que nos van a quitar los derechos. Y entonces sí, también está este problema, ¿no? De que las sociedades, tú dices, como viene de Estados Unidos, lo van a regularizar allá y porque yo lo tengo que aceptar. Ándale. Se me hace, no sé, complicado. Sí, el reto para los estados-nación. Bueno, pues ese es precisamente el problema de lo difuso de la inteligencia artificial. Otro problema es el problema de la discreción, discretas. Aquí no se refiere a la discreción de no contar algo, sino se refiere a discreción en el sentido de segmentado. Muchas industrias ofrecen sus productos de forma corpuscular, ¿no? Un auto. Y perfecto, tienes el auto y ese es el producto que te ofrece Mercedes-Benz. Con la inteligencia artificial no hay esa corporalidad o corpuscularidad, porque son servidores de diferentes lados. Entonces es muy difícil como regular la parte física. Los servidores, por ejemplo. Es muy difícil para una agencia, para un juzgado, para cualquier agente público, hacer una regulación física de ese servicio o de ese producto cuando ese producto tiene esa discreción. Está separado por un montón de servidores. O sea, tiene características muy distintas a otras industrias. Otro problema es el de la opacidad. Precisamente cuando mencionaban respecto a este caso de Zuckerberg, cuando lo citan en el Congreso para interrogarlo, lo que es muy difícil en términos de regulación de la opacidad es de que él no puede, o no va a hacer, sí puede, pero no lo va a hacer porque es parte del secreto comercial, cómo funciona exactamente su algoritmo. Por eso les comentaba que los algoritmos para ese tipo de empresas son como su salsa secreta, ¿no? Él puede decir, sí, somos muy respetuosos, sí, manejamos la presión, no les va a decir, miren, ahí está, pásenle, ¿qué quieren saber? No puede. Ese es el problema de la opacidad, de que es muy difícil para los organismos reguladores poder llegar y abrir puertas y tirar y decir, a ver, muéstrame el código de todo, porque eso también es una forma de tiranía, ¿no? Y puede ser violación incluso a los datos de la gente. Se tiene que proteger, también la información de la gente del mismo gobierno. Ese es el problema de la opacidad en la inteligencia artificial. Estos problemas que les acabo de comentar se les llama problemas ex ante. Es decir, son problemas de la regulación de la inteligencia artificial que se dan antes de que haya un daño o un perjuicio. Ahora voy a hablar acerca de los problemas que vienen después de que haya un perjuicio. ¿Cómo se actúa cuando ya hubo un daño? Cuando ya fue atropellado a alguien, cuando ya se violaron el secreto de privacidad de alguien. Ese problema de la previsibilidad. ¿Cómo puedes saber que un problema ex ante o un problema de los que mencionamos, opacidad, la difusión de lo difuso de la inteligencia artificial, se va a convertir en un daño real, pues, que alguien va a sufrirlo? El problema de la previsibilidad es de que la inteligencia artificial, por ejemplo, aquí menciona Sher en este caso, es de que se usó un software para análisis de cáncer, ¿no? Y con análisis de cáncer que se implementó en este programa, CPAC, originalmente lo que se pretendía era analizar las células cancerosas y decir, ok, la reconoce la inteligencia artificial y dictamina que hay cáncer. Hay un diagnóstico de cáncer por las células cancerosas. Pero lo que hizo la inteligencia artificial, sin que nadie se lo dijera, fue analizar los tejidos contiguos a
las células cancerosas y mejoró el diagnóstico. Sí, porque sabían cuánto tenían que eliminar para que no. Y eso no lo esperaban, los médicos no sabían, los médicos siempre observaban las células cancerosas. Y la inteligencia artificial vio los tejidos contiguos. Entonces, por supuesto, este es un caso afortunado, pero ¿cómo es posible prevenir eso? Prevenir que ocurran esas cosas donde la inteligencia artificial toma iniciativas, como aquí en este caso, pues. Y les digo, no es, a diferencia de lo de Bostrom, que habla de superinteligencias y eso, aquí es algo bastante aterrizado. No tiene nada de... Creo que cuando la inteligencia artificial se utiliza en distintos campos de la salud, de las ciencias sociales, de la política en general, Sí. el reto para quienes lo utilizan es entenderla. Claro. Porque ahorita que pensamos en los médicos y en estas pruebas donde se analizan las células de cáncer, ellos no se esperan, yo pienso, porque realmente podemos adaptar técnicas, pero no comprendemos en su totalidad cómo operan. Entonces, si no tenemos como esa apertura a comprender cuál es la funcionalidad, cuáles son hasta dónde se puede llegar, pues creo que nos vamos a estar sorprendiendo constantemente. Y cómo prever si no nos dedicamos a comprender o entender realmente cómo funciona antes de adaptar. Claro. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que dedicarse a eso? Ese es otro de los aspectos que vamos a ver al cierre de esta parte. Otro de los problemas ex post es el problema del control estrecho de la inteligencia artificial. ¿Y qué haces una vez que ya metió la pata la inteligencia artificial? ¿No? O sea, ¿cómo lo controlas? Ya eso ya pasó el daño, o está pasando el daño, es ex post. Entonces, cuando la pérdida es local, pues tienes que a lo mejor desactivar esa parte local. Pero cuando precisamente existe este problema de la difusión, de lo discreto de la inteligencia artificial, es difícil que haya una supervisión y una regulación. El caso nuevamente es el crash de la bolsa de valores de 2010, ¿no? que no podían apagarlo, estas compras que estaba haciendo el software, porque no había una localización específica para hacerlo. Entonces, una vez que duró varios minutos, una vez que empieza a hacer estas compras, dices, hay que pagarlo, sí, pero ¿de dónde? ¿Dónde está el cordón? ¿No? Son varios, están en varias partes. Ese es un problema ex post, el problema del control de esos fines estrechos. Por supuesto, Scherer aquí se menciona a Bostrom, el problema del control de una inteligencia general o superinteligencia. Es decir, ya ni siquiera, si es superinteligencia realmente, ya ni siquiera estaremos en capacidades de controlarla en lo más mínimo, no podríamos apagarla. No. Si tuviera, suponiendo que la superinteligencia tiene un instinto de preservación, o un impulso de preservación que lo desarrollara, no podríamos hacerlo. Esa es la única parte en la que menciona Scherer a Bostrom, casi siempre se refiere más bien a fines estrechos, un poco más aterrizado, pero bueno, lo menciona porque es importante también. Entonces, bueno, aquí está una pequeña tabla donde se resume todo lo que mencionamos. El problema del sigilio, el problema de la difusión, el problema de la discreción, el problema de la opacidad, que son problemas ex ante. Luego aquí un problema de definición, cómo se define la inteligencia artificial. Y acá están los problemas ex post, ya cuando hubo un daño. Nuevamente el problema del control general, cómo controlas, o cómo detienes, o cómo disminuyes ese daño, o esa falla, o ese riesgo. El problema respecto a la estrechez de esa inteligencia y, por supuesto, cómo poder prevenirlo, cómo poder verlo, cómo poder saber qué va a pasar de aquí a ser un problema que todavía no ocurre a un problema que sí va a ocurrir, porque aquí hay un montón de fallas o hay un montón de oportunidades, pero no todas se convierten, no todas llegan a ocurrir. ¿Cuáles sí, cuáles no?
Ese es el problema con la inteligencia artificial, en términos de regulación. Bueno, esa es la última parte, ya para terminar, que es la parte de la competencia institucional. ¿Quién va a hacer qué? Si no, es muy bonito decir, sí, hay que regular, que el Estado intervenga. ¿Cómo? Bien fácil. Sí, no es fácil decirlo, ¿no? Para tantas industrias o para tantos fenómenos es muy fácil decir, sí, el Estado, la gente. ¿Cómo? Es difícil. Entonces, Scherer se basa en el sistema Commonwealth, ¿no? Porque es de Harvard, pero hay varias cosas que se pueden traducir o se pueden entender también para nuestros sistemas legales. Entonces él divide las competencias institucionales respecto a la inteligencia artificial en tres partes. Las legislaturas, o sea, los senadores, los diputados en nuestro caso también, las agencias, o se puede llamar como también instituciones que tienen expertise, que se dedican a los aspectos científicos o técnicos, o expertos de dominio, y los juzgados, ¿no? Que ya es la última instancia. Bueno, entonces vamos a ver qué pasaría con las legislaturas. ¿Cuál es el problema de la legislatura respecto a la inteligencia artificial? O cuáles son también las cualidades que tienen las legislaturas. Una Cámara de Diputados, un Congreso. La primera cualidad que tiene es de que, como en otras áreas, tiene una legitimidad democrática. O sea, las personas, más o menos, pues, pero las personas que están aquí fueron elegidas por la gente. Entonces, las opiniones políticas generales que tenga un político por su partido, por su ideología, pueden también verse reflejadas respecto al tema de la inteligencia artificial. Es decir, es más probable que un político de un partido de centro derecha o liberal sea más renuente a la regulación que un comunista, que un socialdemócrata, en general. Sí, es importante eso, que hay el aspecto de la elección pública y cómo eso repercute también en los principios de los partidos. Más o menos, pues esa es como una de las cualidades que tiene, de que puede representar un poco mejor el interés público, ¿no? La gran carencia que tiene las legislaturas es lo que mencionaron ya, la falta de dominio del tema. Exactamente el caso de Zuckerberg, que le preguntaban, oye, cuando yo le doy esas preguntas así como, cuando meto el disco de América Online a mi computadora, me instala Facebook, ¿cómo le? No, pero sí, o sea, eran preguntas muy pues básicas, ¿no? Y mucha gente criticó a los congresistas por eso. Y yo, por ejemplo, allí, no sé, me pongo a pensar de que tal vez, por cultura general deberían saberlo, pero no es su deber. No es su deber saberlo. De hecho, tiene que ser tan, ¿cómo decirlo? Tienen que ser tan cercanos, tendrían que ser tan cercanos al desconocimiento del público en general, o tan sensibles al menos al desconocimiento del público como para hacer esas preguntas, porque son las preguntas que también la gente tiene que no saben cómo funciona Facebook. No es su deber, sí deberían saberlo. Por supuesto es mejor tener políticos preparados, educados, pero no es su principal labor tener dominio sobre todos los temas. Puede que sepan a lo mejor mucho de energéticos, pero de inteligencia artificial no saben, o de Facebook. Pero lo que sí pueden hacer es delegar a comités técnicos y a lobbies también. O sea, te pueden tener ese diálogo con los lobbies, con los grupos de interés. Y eso no lo puede hacer el científico que está en la agencia, eso lo hace el congresista o el senador o el legislador. Y esa es su cualidad, esa es su oportunidad. Entonces puede delegar todos estos problemas de la inteligencia artificial a comités expertos, que es lo que se ha hecho, y mantener los objetivos políticos generales. Es decir, se delega un aspecto técnico de la inteligencia artificial a una agencia,
El político lo que debe hacer, o el legislador en este caso, es mantener el interés general detrás de ese aspecto ético. Por ejemplo, la injusticia, la desigualdad, la falta de representación, la falta de pluralidad. El salvaguarda de eso no es el agente técnico, es el legislador, al menos en esta perspectiva de Scherer. Y tiene la cualidad de reorientar el asunto, decir, ok, esta agencia no lo hizo, vamos a reestructurarla. Acá terminamos, vamos por las agencias, que esas son las instituciones de expertos. La cualidad que tienen las agencias es de que su organigrama permite mucha flexibilidad y orientarse a cualquier objetivo de dominio y es maleable en los cambios del dominio. Es decir, que uno puede hacer una agencia experta en prácticamente cualquier tema que sea de interés público. Es decir, se puede hacer una agencia sobre inteligencia artificial, las existen ya, no en México, en Europa ya existe una propuesta para hacer una agencia sobre robótica e inteligencia artificial, me parece que en Estados Unidos también. Ellos sí son los que tienen que tener un dominio técnico, el problema. Y a ellos es a que los legisladores les delegan esas tareas técnicas de investigación. Otra de las cualidades que tienen estas agencias es de que se encuentran en la mayor parte hechas por expertos y se especializan en estos aspectos técnicos. Y uno de los problemas que tienen las agencias en general que están relacionadas a la tecnología, no solo a la inteligencia artificial, es atraer gente del sector privado que tenga conocimiento del tema a trabajar al sector público. Es decir, sería perfecto poder atraer gente que tenga conocimiento de Facebook para trabajar en estas agencias, o de Google, atraer gente de Google para trabajar en una agencia de inteligencia artificial. ¿Cómo hacerlo? Es muy difícil. ¿Cómo también sacar ciertos secretos corporativos? Es difícil. ¿Sí? Hay acuerdos de confidencialidad, etc. Pero es uno de los retos que tienen esas agencias. Lo otro es su independencia. Otro problema que tienen es su independencia y su alienación. Y por un lado, tienen menos presión política que los legisladores. Tienen cierto espacio de maniobra como instituciones, ¿no? Cierta autonomía. Y eso les permite una mejor exploración científica. Pero, al mismo tiempo, eso puede alienarlos. Y puede haber una falta de comunicación respecto a los valores políticos de los legisladores, esas orientaciones políticas, ese interés público. Y finalmente, que es un aspecto que también nos consideran los ciudadanos respecto a estas agencias, es de que existe un déficit democrático. Nosotros vamos a ser afectados por decisiones o por evaluaciones de estas agencias por personas por las que no votamos, ¿no? Entonces, si ellos deciden regular, si ellos deciden recomendar ciertas regulaciones o restricciones a la inteligencia artificial, nos van a afectar a nosotros, nos pueden afectar a nosotros y nosotros no votamos por ellos. Ese es uno de los problemas también de la inteligencia artificial que se comparte con otras áreas. Y la otra de sus cualidades es su capacidad para establecer guías ex ante, antes de que ocurran los problemas. Los juzgados, por otro lado, se encargan principalmente de cuando ya hubo un daño. Son ex post. Se enfocan en los perjuicios de un caso y pueden hacer retrospectiva en las decisiones. Pueden ver exactamente cuáles fueron los procesos de decisión que llevaron a ese daño. Uno de los problemas que tienen los juzgados en general es que son reactivos y a veces pueden ser incluso reaccionarios. Ellos juzgan ex post, cuando ya pasaron las cosas, y por lo tanto ellos están tratando muy a menudo, de evitar que esos perjuicios se vuelvan a dar, y están a menudo tratando de ver cómo se pueden reparar los daños, si tal perjuicio se juzga como existente. Entonces ellos no tienen ese dominio de la tecnología, entonces pueden detener una tecnología que quizá lo que necesita es un redireccionamiento o una corrección, pueden detenerla por el simple hecho de evitar que se reproduzca el daño otra vez. No tienen ese expertise técnico. Y por supuesto, el incrementalismo quiere decir que puede tomarle años
a un juzgado o a un juez resolver un caso, y en todo ese tiempo se van a ir incrementando el desarrollo técnico y otros problemas políticos se siguen incrementando en esos años en los que los juzgados están decidiendo un veredicto. Ese es su problema, la velocidad con la que trabajan, que también puede ser algo bueno porque les permite revisar los casos con relativa discreción. Pero eso nuevamente es algo que pasa con los juzgados, pero en el caso de inteligencia artificial puede ser también un problema, por la velocidad con la que se está desarrollando la inteligencia artificial, que se está desarrollando quizá más rápido que otras tecnologías, ¿no? Entonces ese incrementalismo del conocimiento técnico de los problemas políticos puede rebasar la velocidad de los juzgados. Bueno, ya para cerrar, Scherer propone la creación de una acta de desarrollo en inteligencia artificial, en inglés Artificial Intelligence Development Act, AIDA, nombre muy bonito. Y bueno, lo que dice es de que esta agencia debe tener la seguridad pública como misión, debe de ofrecer certificación más que tratar de frenar las exploraciones o las investigaciones en inteligencia artificial, debe más bien de dar un incentivo positivo en vez de frenar. Entonces, este proceso de certificación, en caso de que haya un daño ex post, puede servirle a la empresa como un argumento para defenderse. Es decir, nosotros hicimos el proceso de certificación. Entonces, es lo que sugieren ellos. En vez de tratar de hacer algo negativo y detener, más bien dar un incentivo positivo para que las empresas tengan una mejor viabilidad en su investigación. Entonces ellos sugieren combinar políticas públicas y certificación. Políticas públicas es policy, o sea que también sugiera desarrollos técnicos que puedan favorecer al público en general en términos de desarrollo, en términos de igualdad, en términos de justicia, etc. Sugieren la existencia de esta agencia, que haya un comité para que la gente pueda también comunicarse con la agencia, audiencias públicas, para que miembros de la sociedad civil acudan y también externalicen sus inquietudes. Y finalmente, en relación con los juzgados, esta agencia puede proveerles elementos a los juzgados para localizar actores, eventos y localidades responsables. Bueno, pues eso es. Como ven, a lo mejor la parte un poquito más densa fue esta precisamente, y es la parte menos explorada, porque lo que vimos en las primeras partes del seminario, pues ya tiene décadas, ¿no? Y incluso la parte de los riesgos existenciales tiene menos de una década, y esto tiene 2 o 3 años. Entonces hay mucho que hacer. Entonces, para el que le interese, pues ahí quedan algunas ideas de lo que vimos hoy. Espero que alguna cosa por ahí se quede, y les agradezco muchísimo su atención. Gracias.